estas tres estructuras que son los cornetes. En la parte más posterior, las coanas quedarían como a este nivel, ¿ok? Inmediatamente se va a poner en contacto con la nasofaringe, o sea, esa parte de la faringe que está en relación con las coanas. Nasofaringe, rinofaringe, cabo de Meckel, de cualquiera de estas formas la podemos llamar. ¿Qué estructura anatómica vamos a destacar? Y se los voy a mencionar acá en fosas nasales, lo vamos a ver también en faringe y y lo vamos a estar revisando mucho. ¿Por qué? Porque aquí vamos nosotros a encontrar el orificio faringeo de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que aquí es donde está el orificio del conducto que comunica las fosas nasales con el oído medio, estructura muy importante para el origen de las otitis media, sobre todo en niños. Entonces, esta sería la pared lateral de las fosas nasales. En el techo de las fosas nasales vamos a conseguir la lámina cribiforme, que se llaman cribiforme precisamente porque está atravesada por todas las terminaciones nerviosas del nervio olfatorio. En la parte superior se comunica con lo que sería, y vamos a ver luego, el seno frontal, y en la parte más posterior o dorsal con el seno esfenoidal, que no es más que el cuerpo del efenoide. La pared inferior de las fosas nasales está con el hueso, el paladar, que está formado por la rama horizontal del maxilar, y en la parte más posterior con la rama horizontal del hueso palatino. Entramos en estas cavidades nasales. Sabemos que estas cavidades nasales em, son cavidades huecas que están en los huesos que están alrededor de las fosas nasales. El hueso frontal, el hueso maxilar, el ecmoide, que está ubicado entre las dos cavidades orbitarias, y el efenoide, que está en la parte más posterior superior de las fosas nasales. En esta imagen es para que ubiquemos, tengamos una imagen más o menos topográfica de lo que son los senos ecmoidales. Los senos ecmoidales a veces es difícil ubicarlos. Si nosotros lo vemos en una imagen, esto es una tomografía, que de una vez les informo que para estudiar unos senos paranasales, las radiografías simples no ayudan mucho. Lo ideal sería una tomografía, porque es la que nos da la imagen tridimensional de los senos paranasales. Fíjense que estarían aquí ubicadas las celdillas ecmoidales entre las dos cavidades orbitarias. Estas celdillas ecmoidales en su parte más anterior se comunican con el seno frontal. Aquí en esta imagen se ve un poco mejor o es para que imaginemos mejor la ubicación de las celdillas ecmoidales. Fíjense que está en las celdillas ecmoidales nosotros las vamos a conseguir en la pared externa de las fosas nasales, pero en la pared interna de la cavidad orbitaria. Fíjense que está la cavidad orbitaria, está la pared interna, aquí están las celdillas ecmoidales. Y esta sería la pared externa de las fosas nasales. Tenemos entonces aquí las celdillas ecmoidales más anteriores se comunican con el seno frontal y las posteriores se comunican con el seno esfenoidal. Luego tenemos los senos maxilares, que estas cavidades van a desembocar o van a tener su orificio, su ostium, en el meato medio, quiere decir entre el cornete medio. Recordemos que los meatos es el espacio que hay entre la cara externa o sea, entre los cornetes y la pared externa de las fosas nasales. Eso es el meato. Entonces, en este espacio, que es el meato medio, es donde va a desembocar va a estar la apertura del seno maxilar superior, junto con las celdillas ecmoidales anteriores y media y el seno frontal. Mientras que lo que son las celdillas ecmoidales posteriores y el seno esfenoidal va a desembocar en el meato superior.
En esta imagen tomográfica vamos a ver en este corte coronal donde vamos a identificar el seno frontal. Estas son las fosas nasales. Esta es una visión muy ventral. Fíjense que no se ve los senos maxilares. Se ve el seno frontal, el tabique, que por cierto aquí está desviado, los cornetes. En este corte axial aquí vamos a ver los senos maxilares. Es como si estuviéramos mirando de arriba hacia abajo, ¿verdad? Aquí están las fosas nasales, el septum, cornete. Y si vamos en un corte más craneal, más superior, entonces vemos fosas nasales, nariz, celdillas etmoidales y celdillas fenoidales. El seno esfenoidal es la cavidad neumática que está en el cuerpo del efenoide. Aquí en este corte sagital vemos entonces las celdillas etmoidales, el seno frontal que vemos que desemboca junto con las celdillas etmoidales anteriores a las fosas nasales y el seno esfenoidal que tiene su ostión hacia el meato superior junto con las celdillas etmoidales más posteriores. Qué importante es recordar de los senos paranasales. No nacemos con los senos paranasales formados. El único seno paranasal que está al momento del nacimiento son las celdillas etmoidales. Estos antes del año, el niño ya nace con celdillas etmoidales. De allí que es muy importante pensar en los niños menores de un año con rinorrea purulenta, en pensar inmediatamente en una posible sinusitis etmoidal, porque eso es muy grave para los niños a esa edad. ¿Por qué? Porque se pueden complicar con celulitis orbitaria o lo más temido, que es la meningitis. Ya a partir de entre 1 y 6 años ya comienza a ventilarse el seno maxilar. El seno maxilar, vamos a decir algo, a veces está al momento del nacimiento, ¿ok? Podemos decir que el seno maxilar está al momento del nacimiento, pero ¿qué pasa? Que está lleno de una sustancia gelatinosa, o sea que no se está ventilando mientras esté esa sustancia gelatinosa. Cuando comienza el proceso de respiración nasal, que el aire comienza a entrar, comienza a desplazar esta sustancia gelatinosa y se comienzan a ventilar entonces los senos maxilares. Estamos hablando entre 1 y 6 años. Ya después de los 10 años, ya entre 6 años se comienza el esfenoidal y ya entre los 10 12 años ya podemos hablar de los senos frontales que comienzan a ventilarse también. Ojo, es muy frecuente la agenesia de senos frontales. No todos los pacientes presentan senos frontales y eso es una variedad anatómica, no significa, no tiene ninguna implicancia clínica. Entonces recordemos que al año tenemos las celdillas etmoidales. Entre el 1 y 6 años vamos a tener las maxilares que se comienzan a formar, a ventilar y ya a los 12 años es cuando tenemos las etmoidales, maxilares, esfenoidales y comienzan a formarse los senos frontales. Volvemos a la tuba auditiva, no hemos salido de las fosas nasales. ¿Por qué? Porque en la parte más posterior de las fosas nasales vamos a conseguir lo que ya les mencioné, el orificio faríngeo de la tuba auditiva. Este orificio faríngeo vamos a decir que es así, como la desembocadura, ¿ok? De esta tuba que está aquí, que es la trompa de Eustaquio, actualmente se denomina tuba auditiva. Anatómicamente se están tratando de quitar los nombres propios, pero bueno, igual los conocemos como tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Esta tuba auditiva va desde esta zona, el orificio faríngeo, que está aquí en la parte posterior de la fosa nasal, a nivel de la rinofaringe, orofaringe o Kaun de Meckel, como ustedes quieran mencionarlo. Desde allí se ventila, este conducto se encarga de llegar a la pared anterior del oído medio.
Entonces, si llega a la pared anterior del oído medio, esta función que tiene esta tuba auditiva precisamente es la de ventilar el oído medio, mantener la presión atmosférica dentro de la cavidad del oído medio. Esta es la que cuando subimos altura, vamos en avión o estamos en altura que sentimos que los oídos están tapados, es porque la parte cartilaginosa de esta tuba auditiva se colapsa. Y colapsarse, no se ventila bien el oído medio. Y por supuesto, hoy vamos a ver lo relacionado a la adenoiditis. Cuando hay una hipertrofia adenoidea que obstruye este orificio, es una de las principales causas de la otitis media en niños. Bien, siguiendo con las estructuras anatómicas relacionadas con otorrino, vamos a hablar ahora de lo que es la laringe. ¿Cuál es la función de la laringe? La laringe no solamente tiene una función respiratoria y de fonación. La laringe tiene una función muy importante que es la protección de la vía aérea. ¿Qué quiere decir eso? Que impide que cuerpos extraños o sustancias extrañas puedan pasar a la vía respiratoria baja. ¿Cómo está formada la laringe? La laringe es un órgano cartilógico que está formado por cartílago, músculos, ligamentos y membrana. Los cartílagos que tiene la laringe tenemos en su parte más ventral, tenemos la epiglotis. Este que está acá es el hueso yoides. El hueso yoides no forma parte de la laringe. El hueso yoides es un hueso independiente aislado. Más bien forma parte del esqueleto osteofibrocartilaginoso de la lengua, porque la mayoría de los músculos de la lengua se van a insertar acá en el hueso yoide. Pero siempre se menciona en la laringe porque el hueso yoide sirve como de sostén, de base hacia hacia las estructuras, de base a los cartílagos de la laringe. ¿A través de qué? De membrana. La membrana más importante es esta, la membrana tiroidea, que es como la que cerraría por delante de la laringe, aparte de todos los músculos yoideos. Bien, volvemos a los cartílagos. Tenemos el cartílago de epiglotis, que es el que está en la parte más ventral y superior. El cartílago tiroides, que hace como la forma de quilla de barco, ¿ok? Es como una chapa que va hacia adelante, un ángulo saliente hacia la región del cuello, que es lo que forma la manzana de Adán o nuez de Adán, que se más manifiesta en los hombres. En la parte inferior está, en la parte más caudal, el cartílago cricoides, que en la parte anterior es como, tiene como forma de anillo. Es más, el único cartílago cerrado que tiene la laringe es el cartílago cricoide, que es como si fuera un anillo, ¿ok? Donde la parte más fina está en la parte ventral y en la parte más posterior, en la parte dorsal, es donde vamos a conseguir esta, como la chapa, ¿ok? Del cartílago cricoide. Sobre esta parte dorsal del cartílago cricoide se va a articular otras estructuras cartilaginosas que son los cartílagos aritenoideos. Estos cartílagos aritenoideos son muy importantes en la función de la laringe porque allí es donde se van a insertar los músculos y las estructuras que van a formar las cuerdas vocales. Entonces, en la parte más posterior tenemos los cartílagos aritenoides, cricoides. Sobre los aritenoides hay otras estructuras más pequeñas, otros cartílagos más pequeños que son el cartílago corniculado y cuneiforme. Ya lo vamos a ver con más detalle. En la vista lateral vemos entonces el hueso hioide que sirve de sostén, la epiglotis, cartílago tiroides, cricoides y en la parte posterior el aritenoide. Aquí los vamos a ver un poquito más de detalle. Si vemos, vemos la laringe por su cara ventral, vemos el cartílago tiroide, ¿ok?
con sus astas menores con las que se articula con el cartílago cricoide en la parte del aro, en la parte delgada o ventral. Y en la parte superior del cartílago tiroides vamos a encontrar una membrana que es la membrana tiroidea que se une al hueso hioide. En la parte más inferior tenemos la membrana cricotiroidea. Aquí los elementos de la laringe son fáciles de recordar, igual que los músculos, porque nos dicen las inserciones, de dónde a dónde van. En la parte dorsal vamos a ver entonces cómo está la epiglotis, este cartílago en forma de hoja que se fija en el ángulo saliente del cartílago tiroide. Luego sobre el cartílago cricoide tenemos los aritenoides y aquí vamos a encontrar los corniculados y cuneiformes. Esta es una visión lateral para ver la inserción de la articulación del cartílago con el cricoide. Ok, en este dibujo vemos entonces cómo, aquí lo vamos viendo en una visión como de lateral, pero de atrás hacia adelante. Vemos la chapa del cricoide, ok, este es tiroide, epiglotis, que se está fijando en el tiroide, y aquí tenemos los aritenoides, los corniculados que están coronando al aritenoide y los cuneiformes. Estos son los cartílagos accesorios de la laringe que son más constantes, ¿ok? Hay otros que pueden aparecer, que hay unos que están entre los aritenoides, que son los cartílagos interaritenoideos, pero son menos constantes. Entonces tenemos la epiglotis, la parte posterior del cricoide, aritenoides, y recordemos que el cartílago tiroides, fíjense que está como se compara mucho a una quilla de un barco, en la parte anterior, ¿verdad? De un barco, con sus astas mayores y su asta menor. Si nosotros vemos una vista ya más natural, esto es con una laringoscopía, vemos acá, lo estamos mirando de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver. Les voy a aplicar mejor esto para que nos ubiquemos mejor. En la parte anterior, este es base lengua, lo estamos mirando por la boca. Nosotros vamos a ver esto con mucha frecuencia en los niños. Si ustedes quieren ver en un niño la epiglotis, un niño menor de 2 años, pueden ver esa epiglotis, que se ve como una segunda lengüita cuando le decimos al niño que abra bastante la boca y saque la lengua. Allí se asoma la epiglotis. ¿Por qué? Ya vamos a ver en otras diapositivas que la laringe en el niño es más alta y en el adulto la laringe es más baja. Eso es en su desarrollo. Y sobre todo porque esto nos va a ayudar a la deglución. El niño va lactante, vamos a hablar del lactante, él puede comer, o sea, succionar líquido y respirar al mismo tiempo. El adulto no. Nosotros no podemos comer y respirar al mismo tiempo. Tenemos que hacer un ciclo. Porque la epiglotis, ya vamos a ver en otra diapositiva, permite por su altura que el niño coma y respire. Entonces tenemos, en el adulto, vamos a ver, esta es la parte anterior, esto que estaría aquí es la base de la lengua, ¿ok? Este es el borde libre del epiglotis. Aquí estarían los aritenoides. Estas son unas estructuras músculo-ligamentosas y membranosas que son los repliegues ariteno-epiglóticos. Unen las aritenoides con el epiglótico, con el cartílago epiglótico. Entonces, ariteno-epiglótico. Esta estructura que está acá es importante porque allí comienza la laringe. A partir de allí, ese es el orificio superior de la laringe, delimitado por el borde libre del epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, y aquí estarían los aritenoides. En la base de los aritenoides se van a insertar las cuerdas vocales, los ligamentos y músculos encargados de formar la cuerda o pliegue vocales. Lateral a los pliegues vocales vamos a conseguir lo que son los pliegues vestibulares, ¿bien? Y en esta parte, a los lados, vamos a conseguir
los senos piriformes. Estos senos piriformes forman parte de la faringe y están a los lados de la laringe, cosa de que cuando se deglute, este epiglotis cae, cierra esta abertura superior y los alimentos se van a deslizar a través de los senos piriformes hacia el esófago. ¿Ok? Esto es lo que se llamaría los senos piriformes, relación lateral de la laringe, ya que forma parte de la faringe. Esto estaríamos acá hablando de la base de la lengua. Por cierto, en estos senos piriformes es donde se aloja la mayoría de las espinas que se tragan los pacientes cuando están comiendo pescado. Aquí es donde se clavan las espinas. De ahí es donde hay que sacarlas. Bien, fíjense acá. Este epiglotis, como les estoy diciendo, esta epiglotis en el momento de la deglución ella cae. Y la estamos viendo acá. En el momento de la deglución, la base de la lengua empuja el alimento, hace que la epiglotis caiga, cierre el orificio superior de la laringe y los alimentos se desplazan hacia el esófago. Fíjense que aquí está llevándose a cabo una de las principales funciones de la laringe, que es la protección de la vía aérea, de la vía respiratoria inferior. ¿Ok? Al caer la epiglotis, no pasan los alimentos a la laringe. ¿Qué pasa con los niños? Aquí tenemos. Fíjense que esta es una laringe de niño y esta es una laringe de adulto. Fíjense que se habla que está entre C5 y C6, mientras que en el niño C5 vértebras. En el niño está entre C6, C3, C4, más alta. Entonces, ¿qué pasa en el momento de la deglución del adulto? Entra el alimento, la lengua empuja el alimento hacia atrás, la epiglotis cae, cierra lo que es la supraglotis y el velo del paladar se eleva y para que los alimentos no pasen a las fosas nasales y el alimento se desplace directamente al esófago. ¿Qué pasa en el niño? En el niño no sucede eso, en el lactante, ojo, en el lactante. ¿Por qué? Porque la laringe está muy alta. Entonces, como la laringe está muy alta, el niño puede comer. Come, se va por los senos piriformes el alimento, por los lados, por eso les mencioné lo que les mostré, el seno piriforme, y a su vez puede respirar. Porque lo que es el velo del paladar, la úvula, lo que es el paladar blando y la epiglotis se unen y puede respirar mientras los alimentos, que es líquido, se desplaza hacia los lados. Entonces, la diferencia en la posición de la lengua en el niño, la lengua se va a colocar entre las encías y los dientes cuando están más grandecitos. Y en el adulto la lengua se coloca en el paladar, detrás de los incisivos. ¿Qué función hace? Bueno, en el adulto hay una protrusión, ¿ok? Hacia afuera. Mientras que en el niño hay una protrusión hacia afuera de la lengua, se protruye hacia afuera. Mientras que en el adulto hay una elevación y retracción de la lengua hacia arriba y atrás. Al momento de la respiración que el niño puede tener una respiración simultánea a la deglución, mientras que el adulto, como ya les dije, no puede. El adulto no puede comer y respirar al mismo tiempo. ¿Cuál es el objetivo de esta función de la laringe? Primero, succión de líquido. Y en el adulto, masticación y deglución de sólido. En esta imagen más o menos se explica. Está el lactante, está respirando. ¿Ok? Aquí está la epiglotis. Este es el velo del paladar o paladar blando. Cierra para que el niño pueda respirar. Y los alimentos, al llegar aquí a la epiglotis, se va hacia los lados. Como es líquido y la laringe está tan alta, los alimentos se desplazan por los senos piriformes hacia el esófago. ¿Cuáles son los músculos de la laringe? Aquí tenemos, como les dije, les voy a dar los nombres para que vayan más o menos ubicándose dónde está. El músculo tiroaritenoideo, del cartílago tiroides al aritenoide. Este es el músculo vocal.
El músculo ariaritenoideo, algunos lo llaman aritenoideo, otros lo dicen interaritenoideo porque va de un aritenoides a otro. El músculo cricoaritenoideo lateral va del cartílago cricoide a los aritenoides. Cricoaritenoideo posterior. Ojo con este músculo, porque el músculo cricoaritenoideo posterior es el único músculo abductor de la glotis. Quiere decir que es el único músculo que separa las cuerdas vocales. Todos estos músculos están inervados por el nervio recurrente, laringeo inferior, rama del vago. Y el músculo cricotiroideo, que es el único músculo que no está, va de cricoide a tiroide, que no está inervado por el nervio recurrente, sino que está inervado por otra rama del nervio vago, que es el nervio laringeo superior. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto es importante conocer cuando hay un paciente con una parálisis de cuerda vocal. Y en un ratito en otra diapositiva les vamos a explicar eso. Veamos los músculos. El aritenoideo, interaritenoideo o también llamado aritenoideo con algunos autores. Vamos a ubicar. Epiglotis, aritenoides estaría aquí, una aquí, otra aquí, este corniculado y cuneiforme, es el cartílago tiroide y aquí abajo estaría el cricoide. Recordemos que sobre el cricoide están los aritenoides. Pues bien, este músculo aritenoideo o interaritenoideo tiene unas fibras transversales y unas oblicuas. Las fibras transversales van desde un borde de un aritenoide a otro, mientras que las oblicuas se cruzan y van a formar parte de este repliegue aritenoepiglótico, ayudando a bajar también al epiglotis para cerrar el orificio superior de la laringe. El crico aritenoideo posterior, que va desde cricoide hasta aritenoide. Ojo, este músculo es el único músculo abductor que separa las cuerdas vocales. Luego tenemos el músculo cricotiroideo. Este músculo cricotiroideo va de cricoides al cartílago tiroide. Este músculo cuando se contrae hace que el cartílago cricoide se balancee hacia adelante y cierre la glotis. ¿Ok? ¿Qué es importante? Todos los músculos de la laringe cierran la glotis, excepto el cricoaritenoideo posterior, que es el único abductor que separa la glotis. Tenemos el músculo tiro, esta es la misma laringe, lo que hicimos fue cortar por la mitad de este cartílago, quitamos este cartílago y lo estamos viendo así. Entonces vamos a ver esta parte del cartílago. Entonces vamos a ver el músculo tiroaritenoideo, músculo vocal, es el músculo de las cuerdas vocales o pliegues vocales. Va desde el cartílago tiroide hasta los aritenoides. Y el otro que nos faltaba era el crico aritenoideo lateral, que es de cricoide hasta aritenoides, pero en una posición lateral. Vemos entonces aquí, en esta visión tenemos cartílago tiroide, este estaría el cricoide, sobre el cricoide están los aritenoides, y este es el músculo el tiroaritenoideo, el músculo tiroaritenoideo, que es el que forma las cuerdas vocales o pliegue vocales, ¿ok? Encargado de formar la glotis. La glotis no es más que el espacio libre, el espacio que hay entre el borde libre de las cuerdas vocales. Ese es glotis. Ok, vamos con lo del nervio laringeo. Sabemos que el nervio laringeo inferior inerva todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Cuando el nervio vago está descendiendo por el cuello, ¿ok? Recordemos vago izquierdo y derecho. A nivel de aquí de la laringe da una ramita, que es el nervio laringeo superior. Este nervio laringeo superior de una rama sensitiva que está en la parte interna de la laringe, que él es el que se estimula cuando hay algún cuerpo extraño que caiga a la laringe, él produce la tos, este carraspeo, porque lo que hace es que al estimularse
la región de la laringe, hacen todas estas acciones para sacar el cuerpo extraño que está en laringe y devolverlo a faringe. Típico de esto es el reflujo faringolaringeo o el reflujo gastroesofágico, que llega allí y precisamente a través del nervio laringeo superior las cuerdas vocales expulsan y la supraglotis, ese jugo digestivo hacia el esófago, para que no pase a la vía respiratoria. Luego tenemos este nervio laringeo superior. Cuando llega a nivel del lado izquierdo, a nivel del callado de la aorta, él sigue. Recuerden que el nervio vago llega hasta el plexo solar. Entonces, cuando llega aquí, el del lado izquierdo, a nivel del callado de la aorta, da una ramita, que por eso se dice recurrente, que es el nervio laringeo inferior, y se regresa y va a subir entre la tráquea y el esófago. Mientras que el derecho se devuelve es acá, en el tronco brachiocefálico. Aquí se regresa. Piense que este sería más corto, el trayecto del laringeo derecho es más corto que el laringeo izquierdo. Una vez que asciende por acá, él se va a poner en relación, aquí estaría la glándula tiroidea, de allí que las tiroidectomías pueden lesionar con mucha frecuencia el nervio laringeo porque su relación anatómica es muy inmediata. Y de allí él va a subir. ¿Qué pasa acá? Que recordemos que el crico tiroideo es el único abductor de las cuerdas vocales. O sea, si hay una lesión del nervio laringeo, ¿ok? Recurrente, va a paralizar a todos los músculos de la laringe menos el crico tiroideo. Ay, perdón. Quiero devolverme aquí, acá. El crico aritenoideo posterior, me devolví porque se los dije mal. El crico aritenoideo posterior es el abductor de las cuerdas vocales, ¿ok? Y el crico tiroideo cierra, como todos los demás músculos cierran la laringe. ¿Qué pasa si hay una lesión del nervio laringeo recurrente? Va a predominar la función del músculo cricotiroideo porque es el único que está inervado por el laringeo superior. Entonces quiere decir que va a paralizar la cuerda en aducción porque él está todavía funcionando, porque él está con el laringeo superior. Típico de a nadie quiere pasar, ningún cirujano quiere que esto le pase, pero si hace una tiroidectomía, se lesiona los dos nervios laringeo recurrente, va a predominar el músculo cricotiroideo que es aductor, porque el único que abre las cuerdas vocales es el cricoaritenoideo posterior y este va a estar lesionado porque está inervado por el nervio laringeo recurrente. Entonces, al estar predominando el cricotiroideo, que es aductor, cierra las cuerdas, no es lo mismo abductor que aductor. Entonces, el cricotiroideo va a unir las cuerdas vocales. Hay una parálisis vocal en aducción. Las dos cuerdas vocales se cierran y el paciente no puede respirar. ¿Ok? Lo más frecuente no es que se lesionen los dos, sino que se lesione solamente un nervio laringeo recurrente de un lado. Entonces, va a predominar el cricotiroideo de un lado. Entonces, va a haber una aducción, es una parálisis de una cuerda vocal y la otra cuerda vocal va a estar bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que estos son los pacientes que después de una tiroidectomía salen con disfonía o no pueden respirar. Eso es lo más grave. Si nos vamos a la endolaringe, vamos a ver la laringe por dentro, cubierta con la mucosa. ¿Qué vamos a ver acá? El vestíbulo laringeo. El vestíbulo laringeo es la parte superior de la laringe. Acordamos la abertura superior de la laringe, borde libre del epiglotis.
repliegue aritenoepiglótico y los aritenoides. Aquí está seccionado. Tenemos los pliegues vestibulares, los pliegues vocales, y entre los pliegues vestibulares y los vocales está el ventrículo laringeo, que es un espacio que está allí. Debajo de las cuerdas vocales o pliegues vocales está la subglotis. ¿Qué es la glotis? Este espacio. Si estas son las cuerdas vocales, este es el espacio que hay entre las cuerdas vocales. Esto es lo que se llama glotis. La glotis es un espacio, ¿ok? Y esa es la que va a dividir la laringe en la región supraglótica y la región subglótica. La subglótica está relacionada directamente con el cartílago cricoide hacia los lados, o sea, la parte interna del cartílago cricoide, mientras que la supraglotis está formada por el ventrículo laringeo, los pliegues vestibulares y el espacio vestíbulo laringeo, que es la parte superior de la laringe. Aquí tenemos el vestíbulo laringeo, el orificio superior de la laringe, su apertura superior es borde libre del epiglotis, el pliegue ariteno, aquí estarían los aritenoides, aquí están los aritenoides sin músculo, el pliegue aritenoepiglótico. Y fíjense que de los aritenoides al cartílago, aquí estaría un aritenoide y aquí estaría el otro. Desde los aritenoides al cartílago tiroides, esta estructura verde que está acá está representando a las cuerdas vocales o pliegues vocales. Y este espacio que hay en este borde libre de los pliegues vocales, esta es la glotis. O sea, es para que sepan que la glotis no es un hueso, no es un cartílago. La glotis es un espacio limitado por las cuerdas vocales. Aquí lo estamos viendo, este dibujo esquemático, lo estamos mirando de arriba hacia abajo. ¿Ok? Base de lengua, epiglotis. Esto que está acá son lo que llaman repliegues glosoepiglóticos, van de la lengua al epiglotis. Estas son las valéculas. Y aquí, este es epiglotis, repliegue aritenoepiglótico, estaría aquí, aritenoides estarían acá, corniculado y cuneiforme, los pliegues vestibulares, y estas serían los pliegues vocales o cuerdas vocales. ¿Ok? ¿Qué hacen estas cuerdas vocales? Se unen cuando se va a emitir un sonido y se separan cuando vamos a respirar. Este espacio que les voy a delimitar acá es lo que se llama glotis. Borde libre de los pliegues vocales y base de aritenoides. Esta sería la glotis ligamentosa y esta es cartilaginosa porque están los cartílagos. Este espacio es lo que se llama glotis. Debajo de este espacio vamos a conseguir la subglotis y los anillos traqueales. Durante la fonación los pliegues vocales se unen y durante la respiración se separan. Estos pliegues vocales también se unen cuando hay algún cuerpo extraño que produce la tos. Cuando se va a producir la tos, lo primero que hace es que se cierran los pliegues vocales. Se cierran los pliegues vocales cuando hay, con la expulsión del aire, inmediatamente se cierran los pliegues vocales. Sale el aire y se cierran los pliegues vocales. Cosa de sacar lo que está arriba y de una vez ellos cierran para que no entre a la vía respiratoria baja. Vamos a la siguiente estructura, que es la faringe. Bien, la faringe es esta estructura músculo-membranosa que está situada en la parte posterior de la cavidad, de las fosas nasales, de la boca y de la laringe. De allí, esta faringe la vamos a dividir. Le digo que es músculo porque ahí no hay cartílago, la faringe es puro músculo con ligamento y una aponeurosis donde se fijan esos músculos, que es como si fuera un cilindro abierto hacia adelante. Así es la faringe. Abierta en la parte más superior hacia las coanas para comunicarse con las fosas nasales, hacia el istmo de la fauce para comunicarse con con la cavidad oral y con la abertura superior de la nariz. De allí que la faringe la vamos a dividir en nasofaringe, orofaringe, desde el velo del paladar hasta el epiglotis, y la hipofaringe o laringofaringe,
que va desde el borde libre del epiglotis hasta el orificio superior o esfínter superior del esófago. ¿Ok? Esta es la faringe. Si vamos a ver la faringe de atrás hacia adelante, ¿ok? Vamos a ver que en la parte más ventral está relacionada con las coanas. Allí vamos a ver lo que es las colas de los cornetes, la parte más caudal de los cornetes. Luego, aquí a los lados es donde se ubicaría en esta zona las adenoides. Aquí estaría el orificio faringeo de la tuba auditiva, velo del paladar. Recuerden que el velo del paladar blando desciende y se eleva en el momento de la deglución. El istmo de las fauces, que es el orificio posterior de la cavidad oral, que está formado por los pilares del velo del paladar, la úvula en la parte superior y en la parte inferior lo que es base de lengua. Luego tenemos la laringofaringe o hipofaringe, que va a estar en relación con la abertura superior de la laringe y llega hasta el esófago, al orificio superior o esfínter superior del esófago. Detalles que tenemos que destacar en la faringe. El orificio o perdón, el tejido linfático o anillo linfático de Waldeyer. Este tejido linfático lo vamos a conseguir en la rinofaringe. Vamos a encontrar aquí lo que son las adenoides, que es ese tejido linfático que está en la parte superior, en el techo de la rinofaringe. Las amígdalas tubáricas, que están alrededor del orificio de la tuba auditiva, del orificio faringeo de la tuba auditiva. Generalmente cuando hay hipertrofia de adenoides, todo esto se junta y es una sola masa, las adenoides con las amígdalas tubáricas. Luego tenemos las amígdalas palatinas, que es la que están en relación con la orofaringe y los pilares del velo del paladar, y las amígdalas linguales. En la base de la lengua hay un tejido linfático que llamada también amígdalas linguales. También esto podemos, ya se ha descrito con bastante, ya se está describiendo con más frecuencia, el tejido linfático laringeo. Y entonces se está hablando como que de unas amígdalas laringea, no acá, sino en la parte superior del epiglotis. Entramos a orofaringe. Fíjense que aquí en orofaringe ya le está hablando del istmo de la fauce, pilar anterior del velo del paladar, úvula, pilar anterior, base de lengua. En este caso estamos viendo una hipertrofia amigdalina. No se debieran normalmente, después de los 12, 13 años, no deben haber amígdalas. Les menciono, las amígdalas es un tejido linfático provisional. No permanece, no debe permanecer durante toda la vida. Esto es un tejido linfático, si ustedes recuerdan el timo, ¿verdad? El timo es un tejido linfático que está en el tórax en el momento del nacimiento y después de los 2 años él involuciona y desaparece. Si el timo permanece, hay que operarlo porque después no deja crecer el corazón, ¿ok? Y hay que sacarlo. Pero el timo aparece en los primeros años de la vida. Así igual son las amígdalas. Las amígdalas es un tejido linfático funcional hasta los 3 años. Lo vamos a mantener en los primeros años de vida. Hay un momento que se hipertrofia y es una función natural. Por ejemplo, hay un proceso viral, un niño de 2 años, las amígdalas crecen y se ponen rojas porque están funcionando, están formando linfocitos. Pero después de los 3 años, la función amigdalina va a ir involucionando y a desaparecer. Si esas amígdalas quedan después de los 6, 12 años, yo siempre doy un margen de 12 años, que esas permanecen, quiere decir que eso es tejido ya fibrótico. Ahí no hay tejido linfático funcional. Eso es tejido fibrótico de muchas amigdalitis que se hayan presentado durante su evolución, ¿ok? La evolución del niño, o del crecimiento del niño. Hoy vamos a hablar también un poquito de eso.
Y entremos en oído. Aquí en oído vamos a ver cómo me uno con la parte del oído interno. Quizá creo que aquí no tengo la vía auditiva, pero para la próxima clase me comprometo a traerles la vía auditiva. Bien, tenemos entonces, el oído lo vamos a dividir en tres partes, conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Oído externo, oído medio y oído interno. Aquí tenemos la tuba auditiva que comunica con esta parte posterior de la faringe, que es la rinofaringe. Comencemos con el oído externo, formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. ¿Cómo está formado? Por un tejido, el pabellón auricular está formado por un tejido cartilaginoso cubierto por piel y músculo, unos músculos bastante rudimentarios, muy pocas personas pueden mover las orejas. Y el conducto auditivo externo, que está formado por una parte cartilaginosa, que es el mismo cartílago del pabellón auricular, y su parte externa está formada por cartílago, y la parte interna es ósea. Esta parte ósea es lo que en el momento embrionario, en los primeros años de nacimiento, es el hueso timpánico. Este hueso timpánico después se une al hueso temporal y va a formar la parte ósea del conducto auditivo externo. La unión del conducto de la parte ósea con la parte cartilaginosa del conducto auditivo externo es lo que se llama el istmo del conducto. Porque es importante que ustedes conozcan el istmo del conducto por los cuerpos extraños. Si ustedes consiguen un cuerpo extraño en esta zona, es posible que lo intentemos y quizás lo podamos sacar. Ojo, si no se puede, se hace difícil, no empujemos este cuerpo extraño al istmo porque ahí es la parte dolorosa y ahí se tranca. Y muchas veces insisten en sacar el cuerpo extraño aquí y cae la parte ósea. Ya allí ya no se puede sacar por vía externa, ya ahí tendríamos que hacer ya más interno, ya esa sería una parte quirúrgica, para poder sacar porque el istmo se estrecha y después si empujamos algo hasta acá, no lo vamos a poder sacar tan fácil. El pabellón auricular con todas, fíjense que el pabellón auricular es cartílago, cartílago. De una vez le digo que los cartílagos están, y este cartílago sobre todo está poco vascularizado. De allí que es tan importante las infecciones a nivel del pabellón auricular, porque si hay un proceso infeccioso que tome todo el cartílago se dobla todo, ¿ok? Y se cierra, se pierde, no hay forma de recuperarlo. Pero no solamente el cartílago, sino que también puede tomar la parte del conducto auditivo y puede obstruir y perder la parte que es conducción del conducto auditivo, la parte cartilaginosa. Todo esto lo menciono porque lo vamos a ver cuando veamos la otitis. Estructuras del pabellón auricular tenemos el hélix, ¿verdad? Que es la misma, porque el pabellón auricular es este cartílago que está cubierto por piel. Entonces vamos a encontrar el hélix, ¿ok? El antehélix, la fosita, la fosita triangular, la fosa triangular, tiene el antehélix tiene dos cruras, dos índices, dos proyecciones, que son la crura, aquí tenemos la crura superior, la crura inferior. Luego vamos a conseguir esta parte de aquí, que es lo que se llama la concha, y la concha es la entrada al conducto auditivo externo. El lóbulo, que es la parte de la oreja que es tejido adiposo, tejido graso y piel. Y el antitrago, que es la escotadura que está delante del trago. Todas estas son estructuras cartilaginosas cubiertas por piel, excepto el lóbulo. Constitución anatómica, bueno, ya vimos que la parte externa, el tercio externo es cartilaginoso y los dos tercios internos es óseo, formando parte de lo que eran en, en la época de los primeros años el hueso timpánico. ¿Cuánto mide? 2 centímetros, 2 centímetros y medio aproximadamente. Se habla de 24 milímetros.
8 milímetros la parte fibrocartilaginosa, la externa, y la parte interna 16 milímetros, o sea, un milímetro, 1,5 centímetros más o menos. Diámetro entre 9 a 4,6 milímetros en el niño, 9 en el adulto, 4,6 milímetros en el niño. El conducto auditivo externo está cubierto, como ya dijimos, la parte cartilaginosa, la parte ósea, y él está cubierto por piel. Es una piel especial, prolongación de la piel del pabellón del auricular, pero en la parte más externa, en el meato del conducto, vamos a encontrar estos pelos, unos cilios que se encargan precisamente de evitar que que entre cuerpos extraños. Y además, estos cilios también se encargan de sacar la cera que se está produciendo en el conducto hacia hacia la concha del pabellón auricular. La piel del pabellón auricular tiene la característica de unas glándulas ceruminosas que se encargan de producir el cerumen. Este cerumen, normalmente, el oído, cuando tiene su ciclo de limpieza, él espontáneamente, cuando hay exceso de cera en el oído, los cilios se encargan de sacarlo y llevarlo a la concha, que esta es la parte donde es el sitio donde se debe limpiar el cerumen. Cerumen, porque estemos claros, no se debe mantener, no es higiénico mantenerlas por estética, no debemos mantener cerumen en el pabellón auricular, pero dentro del conducto debe haber cerumen. El cerumen que debe haber en el conducto, ¿por qué? Porque las características químicas del cerumen protege contra procesos infecciosos, llámese hongos, bacterias o cuerpo extraño. Si entra el agua, un conducto auditivo y hay cerumen, el agua sale espontáneamente, no tiene por qué quedarse. Cuando el agua se queda dentro del conducto es que no hay cerumen. Además, esto se ha demostrado que el cerumen impide que los cuerpos extraños entren, un animalito, una hormiguita, cualquier insecto que quiera entrar por el pabellón auricular, se lo impide el cerumen y no va a entrar a la parte más interna del conducto. Además de esto, también se ha demostrado que el cerumen, por su característica, ayuda a la transmisión del sonido. Recordemos que el sonido es físico, son ondas físicas. Y estas ondas físicas, este sonido, estas ondas sonoras, se desplazan mejor cuando hay cerumen que cuando el conducto está seco. ¿Ok? Mucha gente se limpia tanto el conducto, ojo, esto no debe ser, que se quitan la primera capa donde están las glándulas ceruminosas. Se produce un oído seco, descamativo, eso es una otitis externa, secos, descamativos, que lo que el paciente refiere es que salen conchitas blancas, como si fueran una caspita, y no es más que la piel del conducto que se está descamando por falta de lubricación a través del cerumen. La parte más profunda del conducto auditivo externo vamos a conseguir que a la membrana timpánica, que es la pared externa de las fosas nasales, ay, perdón, la pared externa del oído medio. La dirección del conducto. Esta fue la imagen que me pareció más adecuada, vamos a decirlo así, para poder explicar la característica del conducto auditivo externo del niño y del adulto. La dirección del conducto auditivo, no sé si me están viendo, es esta, ¿ok? De lateral a medial, así, de atrás adelante, ¿ok? Y en el adulto es de abajo hacia arriba, pero en el niño es de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Simple y llanamente el hueso timpánico no se ha terminado de formar en los niños, no se ha terminado de unir. Entonces, conducto auditivo externo del adulto, tanto el niño como el adulto va de lateral hacia medial y de atrás hacia adelante, pero el del adulto va de abajo hacia arriba y el del niño, lo que me pareció más fácil de entender como un tobogán de arriba hacia abajo. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Porque cuando vamos a hacer una otoscopía, la maniobra, y lo vamos a ver hoy mismo, para examinar el pabellón, el conducto auditivo externo de un niño es distinto a la del adulto. ¿Qué vamos a conseguir en el oído medio? En el oído medio vamos a conseguir una cavidad. El oído medio es
un hueco que está dentro del hueso temporal. Piense que este pabellón auricular contoitivo, esto que está aquí es el hueso temporal. Esta es la parte, el peñasco, la parte petrosa del temporal. Ahí es donde está enclavado el oído. ¿Ok? La primera cavidad hueca que vamos a conseguir es esta caja timpánica, por eso le dicen caja timpánica porque es una cavidad hueca, una caja, que va a estar ocupada. ¿Por qué? Por aire. Aire que entra a través de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio desde la rinofaringe. Es más, actualmente el oído medio se está englobando dentro del aparato respiratorio. La misma mucosa respiratoria que hay en las fosas nasales, en rinofaringe, entra, pasa, forma parte de la tuba auditiva, de la trompa de Eustaquio, y cubre todas las paredes del oído medio. Por eso con tanta frecuencia cuando tenemos un resfrío muy fuerte con moco se nos tapan los oídos. ¿Por qué? Porque también se forma moco en el oído. Pero normalmente que este moco se deslice y caiga por la trompa de Eustaquio o tuba auditiva hacia la rinofaringe. Además del aire, de la mucosa respiratoria, como le estoy diciendo, vamos a encontrar la cadena de huesecillo. El martillo, que ahora se llama Maleus, cambiaron el nombre. El yunque, que es el incus, y el estapedio, que es el estribo. ¿Ok? Lo mismo, martillo, yunque, estribo, que conocemos desde siempre a Maleus, incus y estapedio. ¿Qué pasa con estas estructuras? Que cuando el sonido llega acá, vibra la membrana timpánica y transmite el sonido a través de esta cadena de huesecillo hacia el oído interno. La membrana timpánica, esta que está acá, que vemos que no está en horizontal, no está vertical, sino que tiene una posición oblicua, cubre la pared externa de la cavidad timpánica. Los huesecillos se mantienen en su sitio por una serie de ligamentos estabilizadores de las articulaciones, porque cada huesecillo se articula con el otro a través del ligamento y de músculo. Aquí tenemos el músculo del martillo, los protectores del sonido. Cuando hay un sonido muy intenso, el músculo del estapedio, del estribo, se contrae y separa un poquito la platina del estribo de acá para que la presión del sonido no entre muy intensa al oído interno. Por eso es que defiende al oído, protege al oído interno contra los sonidos intensos. Entonces tenemos los ligamentos, músculos, la pared interna de la membrana timpánica y en esta zona el orificio timpánico de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Esto es una ultramicrofotografía de la cadena de huesecillo. El Maleus, el yunque y el estapedio son extremadamente pequeños, muy pequeños. Solamente de tenerlo en la mano, si respiran muy fuerte, se caen. La respiración los mueve. Muy, muy, muy pequeños estos huesecitos. Vamos con la membrana timpánica. A través de la membrana timpánica nosotros vamos a ver cómo está, nos imaginamos, vamos a decir así, cómo puede estar el oído medio. ¿Ok? Porque la membrana timpánica no es de este color. Vamos a ver unas imágenes. La membrana timpánica es un blanco transparente, es un blanco nácar. Nácar, cuando hablo de nácar, es como la perla, que no es amarillo, pero no es completamente blanco, ¿ok? Ni es completamente amarillo. Ese es el color más o menos nacarado que tiene la membrana timpánica. Pero sí hay unos detalles anatómicos que cuando nosotros miremos a través de la otoscopía y miremos la membrana del tímpano, vamos a ver si esta membrana está normal o está patológica. Una de las cosas que primero vamos a ver es el triángulo luminoso. Este triángulo luminoso no es más que el reflejo de la luz del otoscopio. Y en la próxima diapositiva les voy a explicar por qué se forma. Tenemos el relieve de lo que sería el mango del martillo, Maleus, el humbo, que es el extremo final del mango del martillo, pero la membrana timpánica está colapsada hacia adentro, se empuja hacia adentro, ¿ok? Hacia la cavidad timpánica. Y esa retracción es lo que forma el humbo.
En algunos sitios lo van a conseguir también como ombligo. En la parte superior vamos a ver dos procesos, que son dos repliegues que se forman de la membrana del tímpano, de lo que sería la membrana del tímpano hacia el mango del martillo, que son los procesos laterales del, de los pliegues laterales o procesos laterales de la membrana timpánica. Entre estos procesos se va a encontrar la parte flácida de la membrana, que es la que se mueve. Si ustedes están haciendo una otoscopía, le dicen al paciente que se tape la nariz y que trague, que degluta, nosotros vamos a ver que esa parte de la membrana se mueve, si la estopa auditiva está funcionando bien. ¿Ok? Eso es una maniobra para saber si la membrana timpánica está bien o si el oído medio está bien o no. Y la parte tensa, que es la parte donde está más tensa, como su nombre lo dice, la membrana timpánica, y es donde se producen la mayoría de las perforaciones. Cuando veamos la membrana timpánica, tenemos que hacer una división topográfica. ¿Por qué? Porque si vamos a describir alguna alteración en la membrana timpánica, tenemos que tener un plano de donde vamos a partir. No voy a decir hay una perforación timpánica donde atrás. No. Vamos a dividir la membrana timpánica considerando la dirección del mango del martillo, ¿ok? Y vamos a trazar una perpendicular a ese a esa línea imaginaria que pase por el ombligo. Vamos a dividir esta membrana timpánica en cuatro cuadrantes: antero superior, antero inferior, que es donde está el triángulo luminoso, póstero inferior y póstero superior. La mayoría de las perforaciones son en esta zona, en la parte posterior inferior, que es donde está más tensa la membrana timpánica. ¿Por qué se forma ese triángulo aquí? ¿Por qué se forma este triángulo luminoso? Se forma por esto, porque la membrana timpánica no está perpendicular, es oblicua. Y como es oblicua, cuando llegan los rayos luminosos, acá se forma un reflejo que es el triángulo luminoso. Si ese triángulo luminoso está presente, esa membrana timpánica seguro que está sana. En el oído medio no hay nada. Ahora, si se acumula moco acá, por una otitis, o sea, la causa de la otitis. La membrana timpánica, en vez de tener esta forma de embudo, se va a salir, se va a bombar hacia el conducto auditivo. Y lo primero que se pierde es el reflejo luminoso. Entonces, si vamos a hacer una otoscopía, ¿qué vamos a buscar? El reflejo luminoso. Esta es una membrana timpánica normal, es transparente. Está transparente que aquí podremos imaginar que aquí está pasando el yunque. Por aquí esta sombra sería lo que es el estribo y una sombra. No, ustedes no tienen que detallar esto, ¿ok? Pero esta sombra es más o menos para nosotros es la pared interna del oído medio. Entonces, esto es una membrana timpánica normal. Como sabemos, está el mango del martillo y está el triángulo luminoso. Ahora, fíjense que en este caso hay una perforación timpánica. Se pierden todas las estructuras, ¿verdad? Ya no vamos a ver esto porque no está el triángulo luminoso y vamos a ver esta estructura. Esto es una perforación timpánica. Fíjense que lo que era la par flácida hay como unas proyecciones, ¿verdad? Esto es lesiones que hay en la parte flácida que podemos describirla en una otoscopía de una otitis media con perforación. Insisto con la tuba auditiva, porque ese es el origen de todas las otitis. A menos que sea una perforación o una otitis externa, que haya perforado la membrana y haya ocasionado una otitis media, la causa de la otitis media generalmente es por la tuba auditiva, llámese adulto o niño. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por aquí que aquí se ventila. Tuba auditiva que va desde la pared anterior de la caja del tímpano hacia la rinofaringe. ¿Ok? Tiene una apertura faringea y una apertura ósea, que es la que da hacia el oído medio. Fíjense que la tuba auditiva yo la pongo muy similar a lo que es el conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque tiene una parte fibrocartilaginosa y una parte ósea. Con la diferencia que en el oído, en el conducto auditivo externo, la fibrocartilaginosa medía un tercio y los dos tercios eran óseos. Aquí es al revés. Aquí la parte ósea es un tercio, que es la que está pegada acá al oído medio, y los dos tercios
que es la parte fibrocartilaginosa, que es la que está en comunicación con la rinofaringe. Tenemos entonces aquí el oído medio, la tuba de tráqueo y vemos que están estos dos músculos. El músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar. Estos dos músculos son los responsables de la dilatación o de la apertura de la tuba auditiva. Si estamos subiendo en avión, si vamos en una altura, mucha gente dice, ay, no hay que masticar chicle. No es el hecho de masticar chicle, es que está tragando saliva, está deglutiendo saliva. Entonces lo mismo, usted le dice, tiene el oído tapado porque está en altura, tome agua. ¿Qué va a pasar cuando tome agua? Que el velo del paladar se va a contraer, va a mover los músculos de la tuba auditiva, se abre la parte cartilaginosa y se ventila el oído medio. Entonces, esta tuba auditiva se encarga de mantener la presión atmosférica en el oído medio. O sea, la misma presión que hay en el oído externo que en el oído medio. La presión atmosférica debe ser, la del oído medio debe ser igual a la presión atmosférica. Si hay una obstrucción de la tuba auditiva va a pasar acá, que va a disminuir la presión de la atmosférica, va a aumentar la presión, va a haber una presión negativa, va a colapsar y va a ocasionar el abombamiento de la membrana timpánica y ahí es donde vamos a diagnosticar una otitis media. Diferencia entre la tuba auditiva del niño y del adulto. En el niño la tuba auditiva es horizontal, mientras que la tuba auditiva del adulto es inclinada, es oblicua, ¿ok? Es hacia arriba. Que la del niño es horizontal. No se ha desarrollado todavía los huesos faciales y el oído medio va a quedar como al mismo nivel de la rinofaringe. Esto es importantísimo que lo tengamos pendiente, presente. ¿Por qué? Porque esto puede ser una causa de otitis media en el lactante, sin tener ningún resfrío. ¿Qué sucede? Que cuando se está amamantando, se está lactando un niño, se está alimentando un niño, siempre debe estar en posición, la naturaleza es muy sabia, tiene que estar oblicuo, no puede estar en horizontal. Si el niño está comiendo en horizontal, muchas mamás por comodidad se acuestan y el niño lo dejan acostado al lado y le dan o le están poniendo la leche materna o le están dando el biberón. Si el niño tiene hipotose o cualquier esfuerzo que haga el niño hasta evacuando, que haga algún esfuerzo, puede hacer que la leche pase al oído medio directamente y ocasiona otitis media en los lactantes. Vamos a ver ese oído interno. Les voy a mencionar porque pensé que le habían dado, pero bueno, vamos a verlo de una vez. El oído interno, vamos a ver que está formado por el caracol, ¿verdad? Y el vestíbulo. ¿Dónde está ubicado? Fíjense, si recuerdan este hueso, este es el hueso temporal. Si lo vemos por dentro, el hueso temporal tiene la parte petrosa, ¿verdad? La parte petrosa o peñasco del temporal, esta es la concha, la escama del temporal. En esta parte petrosa, ahí es que es por eso lo llaman así el peñasco, por la parte petrosa, pues la parte más dura que hay en esta parte del cráneo. Y allí está muy bien ubicadito el oído y bien protegido. Esto que estamos viendo aquí es lo que llaman el laberinto óseo, que no son más que cavidades neumáticas dentro del oído, de la parte petrosa del temporal, del peñasco, que va a estar luego llena del laberinto membranoso. Laberinto óseo vamos a conseguir que está la cóclea, donde está la parte auditiva, el vestíbulo y los conductos semicirculares, que es lo que se llama, es lo que corresponde a la parte vestibular, la parte del equilibrio. En el vestíbulo vamos a conseguir una ventana oval, que es donde se fija la platina del estribo, de la cadena de huesecillo, y en la parte más inferior, en la parte más caudal, vamos a encontrar la ventana redonda o la ventana coclear, que es la que nos ayuda como que a liberar la presión del oído, del sonido, perdón, si es muy intenso. Si falla la protección del mecanismo de la platina del estribo para que no entre tan intenso el sonido, por esta ventana se libera un poco la presión de los sonidos intensos. Tenemos los conductos semicirculares que están en las tres dimensiones del espacio. Tenemos el lateral, posterior y el anterior.
Son las tres dimensiones del espacio lo que nos permiten mantener siempre el equilibrio de la cabeza. En el caracol es donde vamos a encontrar el conducto coclear, encargado de la audición. Esta parte ósea, este laberinto óseo, está formado está relleno en su interior por unas bolsas membranosas. Yo la comparo mucho con esos globitos que usan en la fiesta, que son largos y los podemos mover. Más o menos así es la parte membranosa. Tenemos lo que correspondería al conducto coclear, ¿ok? Que es esta parte membranosa que entra al caracol y da las 2 vueltas y media para formar el caracol. Luego tenemos dos bolsitas en el vestíbulo, que es el utrículo y el sáculo, y en el utrículo es donde desembocan los conductos semicirculares. Todas estas estructuras son las que se encargadas del equilibrio. ¿Cómo se transmite el sonido? El sonido se transmite de la siguiente forma. Esta es la forma más didáctica, creo yo, que nos explica cómo se transmite el sonido. Porque el sonido primero es algo que viene por el aire. De ahí donde tenemos nosotros una conducción aérea. Y otra que se transmite luego por hueso, luego por líquido y luego sale la estructura eléctrica. El pabellón auricular es como el embudo, ¿verdad? El que va a captar las ondas sonoras. Estas ondas sonoras las capta el pabellón auricular y dirige a través del conducto hacia el oído medio. Chocan estas ondas sonoras con la membrana del tímpano que vibra como si fuera una pandereta. Impulsa al martillo, el martillo impulsa al yunque y el yunque impulsa al estapedio. Esto es como manera, como si fuera un pistón. Ellos van todos en armonía, ¿ok? Lo van empujando. Luego este sonido, fíjense que de vía aérea, que es un sonido aéreo, llega acá y este sonido va a tener una conducción ósea. Esta conducción ósea, cuando llega al oído interno, se va a empujar. Ahí aparece el pistón, ¿verdad? Y va a estimular los líquidos que hay dentro vamos a hablar del sonido, del conducto coclear, en el laberinto membranoso, para decirlo así, para cubrir todo de una vez lo que son los conductos semicirculares, etcétera. Ese sonido, ahora después de aéreo óseo, va a transmitirse por la vía líquida, ¿ok? De la endolinfa. Esta endolinfa, cuando llega a la cóclea, va a estimular las células ciliadas del conducto coclear. Y está así a manera de teclado. Porque se estimulan así, una tras de otra. Una vez que se estimule esta información a nivel de la lámina basal del órgano de Corti, van a nacer las fibras del nervio auditivo. Viene el ganglio de Scarpa y las fibras del nervio auditivo van a llegar al cerebro, que es la computadora. Fíjese entonces, vía aérea, ósea, líquida, y luego viene la estimulación eléctrica, que es la que va a estimular la corteza auditiva del cerebro, que sería la computadora que va a programar, va a analizar toda esta información. ¿Ok? Vamos a dar un descansito, ¿les parece? Porque creo que estamos así como que muy cargados, ¿verdad? Vamos a parar un ratito y ¿qué quieren? ¿5 o 10 minutos? ¿Cuánto descansamos? Opinión. ¿Están allí? ¿Me escuchan? 10 minutos está bien, yo creo. Bueno, vamos a descansar entonces un